Hola amigos y amigas, bienvenidos de nuevo al canal. En este nuevo capítulo os vamos a terminar de enseñar las modificaciones internas que le hicimos al motor. En este caso vamos a ver el sistema de refrigeración de agua y de aceite. Y ya en el próximo episodio comenzaremos con las modificaciones externas que nos llevarán varios vídeos porque han sido muchas. Así que venga, comenzamos. Bueno amigos, quería enseñaros una modificación que hemos hecho en nuestras carcasas de rotores para absorber mayor temperatura. Pero antes de eso quiero explicaros de manera teórica, pero muy rápida, cómo podemos evacuar temperatura en una determinada superficie. Vamos a suponer que esta es la superficie que tenemos en nuestra carcasa de nuestro motor rotativo y tenemos esta determinada área de la que podemos absorber temperatura pasando un fluido por encima. Es decir, la cantidad de temperatura que podemos absorber está delimitada por el área de contacto que tenemos entre el líquido y la superficie. Si nosotros hacemos esta modificación que veis aquí, como podéis observar, el área sigue siendo el mismo, pero la longitud total se ha reducido prácticamente a la mitad, lo cual nos permite, manteniendo la longitud, es decir, el tamaño de nuestra carcasa, prácticamente duplicar el área. Es decir, ahora podemos hacer pasar el agua por todas estas acanaladuras, haciéndole recorrer más superficie, es decir, más área, pero manteniendo la longitud original. De esta manera podemos evacuar más temperatura de nuestras carcasas en aquellas zonas que nos interesan. Bueno amigos, pues como os comentábamos, hoy vamos a explicaros también qué modificaciones hemos hecho respecto al sistema de refrigeración. Pero para eso quería explicaros un poco cómo funciona la refrigeración de un motor rotativo. Resumiéndolo mucho, por todos estos canales que veis por aquí, se bombea el agua para enfriar la cámara de combustión y en general todo el motor. El problema, como ya comenté en otro vídeo, es que toda esta zona que viene por aquí hasta aquí abajo, que es la zona de la combustión y del escape, está a mucha más temperatura que la zona que tenemos por aquí arriba, que es la admisión. Con lo cual esta zona tiene que absorber mayor temperatura. Para eso lo que hicimos es modificar estas cavidades que tenemos aquí, añadiéndole pequeñas hendiduras. Os voy a poner alguna que otra foto para que lo veáis. De tal manera de que consigamos una superficie de contacto mayor, aumentemos la superficie de contacto y así podamos absorber más temperatura de esta zona y así mejorar la refrigeración y rebajar en cierta medida el estrés térmico que sufre esta pieza. Como digo, os voy a poner unas cuantas fotos de lo que hemos hecho. En este caso se hizo a mano con una Dremel y con unas herramientas específicas para la Dremel y nos llevó bastante tiempo. Pero es una modificación muy interesante y que es muy efectiva. Por otro lado, para sellar la estanqueidad entre la zona por la que pasa el agua y la combustión y el exterior, como podéis ver aquí hay unas acanaladuras donde van unas juntas de estanqueidad de agua. Esta junta interna y una junta externa. El problema también es que la junta interna tiene que soportar mucha mayor temperatura al estar más cerca de la combustión que la zona externa. En este caso, la junta interna la modificamos también, hemos escogido una junta de un fabricante específico que tiene una tolerancia mayor a la temperatura que la junta original de fábrica y nos viene muy bien en este caso. Pero la junta externa sí que la hemos mantenido igual porque no tiene tanto estrés térmico. Por otro lado, aparte de la refrigeración de agua, ya lo comenté en otro vídeo, los rotores son huecos, van refrigerados por aceite. Y el propio eje lleva unos inyectores de aceite, también os voy a poner alguna foto, de tal manera que va pulverizando aceite o inyectando aceite en toda esta cavidad hueca que tiene, de manera que la temperatura interna del rotor se pueda controlar a base del aceite. Todo ese aceite que va sobrando se va recogiendo, como ya os indiqué en otro vídeo, con los anillos de control de aceite que tenemos aquí y se va metiendo de nuevo al cárter por una pequeña hendidura que quedan entre estas dos piezas. Hay que tener en cuenta que aquí tenemos un rotor, pero aquí arriba tenemos otro. Ya recordáis que esto parece un sándwich y va en ciertas capas. Pero el cárter le tenemos aquí abajo y el aceite va a ir cayendo al cárter. Bueno amigos, pues seguimos comentándonos cómo funciona la refrigeración del motor rotativo. En este caso os vamos a explicar cómo se refrigera el rotor por aceite, aunque ya lo vimos un poco en otro vídeo. Y vamos a enseñaros que este es el eje, lo que sería el cigüeñal en un motor de pistones. Aquí se llama eje de excéntricas, porque los rotores mantienen una órbita excéntrica alrededor de estos dos lóbulos. En este lóbulo va un rotor y en este otro lóbulo va otro rotor. ¿De acuerdo? Este rotor vendría aquí, dentro de esta parte del eje, y el otro en este otro lóbulo. De estas partes de aquí van los engranajes principales
que mantienen a los rotores, mediante estos engranajes, los mantienen en su órbita céntrica. Para lubricar los casquillos, tanto de estos engranajes como el casquillo del rotor que tenemos aquí, podéis ver que el eje tiene ciertos agujeros, tanto en los lóbulos para los rotores, como en estas partes para lubricar los casquillos. Por el eje pasa aceite presurizado y se libera por estos agujeros para meter aceite presurizado en los casquillos del engranaje y en los casquillos del rotor. Esto, como digo, mantiene lubricados los casquillos a base de aceite presurizado. Pero como ya vimos en otro vídeo, los rotores son huecos y hay que refrigerarlos por aceite para evacuar la temperatura que alcanza. Para eso se inyecta aceite dentro de sus cavidades huecas que tienen, como vimos aquí que tenían cavidades huecas, se inyecta aceite dentro del rotor para refrigerarlo. Para inyectar aceite, el eje tiene este agujero para un rotor y el otro agujero que tenemos aquí para otro rotor, de manera que por aquí sale aceite y se inyecta aquí. ¿Cómo se inyecta este aceite? Bueno, pues tiene un sistema bastante sencillo, compuesto por una pequeña bolita, un pequeño mueve y un pequeño inyector parecido al de un carburador, por el cual metemos la bolita aquí dentro, este muelle se mete aquí y el inyector se atornilla ahí. De tal manera que cuando el eje alcanza ciertas revoluciones, la fuerza centrífuga empuja la bola hacia arriba y deja pasar el aceite por el inyector. El aceite presurizado pasa por el inyector y se inyecta dentro del rotor. En nuestro caso, como las temperaturas por llevar un sistema turbo van a ser más elevadas, el rotor va a tener que lidiar con unas temperaturas más elevadas, hemos modificado la apertura de este agujero haciéndola un poquito más grande y así permitiendo una mayor cantidad de aceite que entre dentro del rotor y lo refrigere. Para eso hemos tenido que aumentar la presión de aceite, porque si sacamos aceite por aquí, perdemos presión de aceite por los casquillos. Otra modificación que hemos hecho es este pequeñito muelle que os he enseñado, lo hemos modificado para que abra un poquito más tarde. Es decir, hemos metido un muelle con un poquito mayor de tarado, porque lo que nos interesa a nosotros es que se empiece a refrigerar el rotor realmente cuando se necesita, a partir de 4.500 revoluciones aproximadamente, que es cuando nosotros vamos a estar trabajando. Por debajo de esas revoluciones, el motor no va a estar trabajando en nuestro caso, lo vamos a tener parado el coche en el box, calentándolo o poco más. Y en ese caso, como la bomba de aceite no va a estar girando excesivamente rápido, no va a tener una presión de aceite tan elevada y nos conviene mantener toda la presión posible en el cigüeñal y por consiguiente toda la presión posible en los casquillos. A medida que incrementamos las revoluciones, la bomba incrementará su presión de aceite y ya podremos tener suficiente presión en los casquillos y suficiente presión para inyectarla y refrigerar los rotores. Así es como funciona la refrigeración de los rotores en un motor rotativo. Hay que tener en cuenta que aproximadamente el 30% de la temperatura del motor se evacúa por aceite, con lo cual en un motor rotativo es muy importante cómo se trabaja con la temperatura y las presiones de aceite. Otra modificación que hemos hecho, quizás lo hayáis podido ver, como podéis ver aquí donde tengo mi mano, es que todo el bloque motor se atornilla con estos 18 agujeros que tenemos aquí, se atornilla como si fuese un sándwich, desde arriba hasta abajo, con este tipo de pieza. Tornillo de este estilo, como si fuese una especie de tornillo de junta de culata, un tornillo de culata, pero en este caso agarran todo el bloque de arriba hasta abajo. ¿Qué ocurre? Que ahora con la mayor torsión y la combustión más potente que vamos a tener al meter un sistema turbo, todo el sistema va a intentar flexar. De tal manera de que si flexa mucho, las juntas internas pueden fallar e incluso se puede llegar a partir o a agrietar la carcasa por alguna zona por aquí, como a lo mejor habéis visto por internet alguna carcasa partida. Para evitar esto, hemos sustituido estos tornillos, como los que os voy a poner en una foto a continuación, por un kit stud, es decir, un kit de espárragos de mayor diámetro, de tal manera que podemos apretarlos bien hasta el final y arriba llevan una tuerca, de tal manera que podemos darle más torsión al apretar el motor y aún así, como el diámetro es mayor, como podéis ver en las fotos que os pongo, ya veis que aquí queda cierto hueco, aunque lo apretemos, queda cierto hueco respecto al agujero. Estos
espárragos que hemos puesto tienen un diámetro mayor, con lo cual la tolerancia que dejan aquí es menor y podemos evitar en cierta medida este efecto, ¿de acuerdo? Con lo cual evitamos que todo el bloque no flexe tanto, le damos un poquito más de rigidez y así podemos preservar en mejor medida las juntas y en mayor medida que no se agrieten las carcasas por ningún lado. No creo que tengamos este problema, puesto que nosotros vamos a trabajar con unas presiones de turbo bastante pequeñas, pero siempre vienen bien en cuanto a que vamos a someter todas nuestras piezas a mucho estrés durante un tiempo continuado. Así que es una modificación que tuvimos en cuenta y que hemos comprobado en otros proyectos que hemos visto por ahí que funciona bastante bien. Bueno amigos y amigas, pues esto ha sido todo por hoy. Ya en el próximo episodio comenzaremos a explicar las modificaciones externas que le hemos hecho al motor, que nos llevará a varios vídeos porque han sido muchas más que en el sistema interno, y las veremos un poco en detalle. Así que nada, invitaros desde aquí de nuevo que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho, nos dejéis un buen like si os ha gustado el vídeo y ya sabéis, nos podéis dejar todos los comentarios que queráis, que estaremos encantados de responderos. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!